Junio 27. El rey que no quita. Así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros reales. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares. De su grano y de sus villas tomará el diezmo. Les tomará también sus siervos y sus siervas. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Primera de Samuel 18:11 y Primera de Samuel 13, capítulo 17. Todos los líderes quitan cosas de sus súbditos, excepto uno. Cuando en la época de Samuel los israelitas pidieron un rey para poder ser como las demás naciones, Dios les concedió su petición. Sin embargo, también dijo a Samuel que advirtiera solemnemente al pueblo sobre lo que debían esperar respecto al proceder del rey. Primera de Samuel 8, del 7 al 9. La escena que dibujó Samuel fue la de un rey que se llenará los bolsillos a expensas del pueblo y que los conduciría de regreso a una especie de esclavitud. Era un panorama terrible. Y durante los siguientes siglos, esta posibilidad se convirtió en una realidad. Algunos reyes tuvieron sus altibajos, pero la mayoría fueron corruptos y ninguno fue totalmente bueno. Siempre, de una u otra manera, los líderes de Israel le quitaron al pueblo lo que tenía, en lugar de darles lo que esperaban. Sin embargo, Dios proveería a su tiempo un rey diferente del resto. El Nuevo Testamento comienza con este rey. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Al establecer el reino de Dios, Él se estaba declarando a sí mismo rey. Después Jesús entró a Jerusalén montando sobre un pollino de asno y cumplió así las palabras del profeta que anunciaban que el rey del pueblo de Dios llegaría de esta manera. Zacarías 9:9. ¿Qué clase de rey entra a la capital sobre un asno y no sobre un carro o sobre un corcel de guerra? El mismo rey que sería coronado con espinas unos días más tarde. Así está, aquí estaba un rey diferente de todos los demás. Hay una mentira terrible y generalizada que dice algo así: si confías en Jesús, Él te quitará todo lo bueno que tienes y no podrás pasártela bien. Si quieres pasártela bien, busca otro líder. Si escoges a Jesús, tu vida será aburrida, restrictiva y agotadora. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. A diferencia de los reyes de Israel que le quitaban al pueblo, Jesús fue y es el rey que da y da con generosidad. Él es el rey que vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, que da a sus ovejas vida eterna y jamás perecerá. Juan 10:28, y que quita las cargas y da descanso a los que aceptan su yugo ligero. Mateo 11:28 al 30. ¿Es Jesús tu rey? Muchas otras voces serán atractivas y persuasivas, pero si permites que éstas te gobiernen, terminarán decepcionado. El Señor Jesucristo nunca te decepcionará. Él es el Rey que siempre te da todo lo que necesitas y lo único que te quita es tu pecado. Hoy, reconócelo y dale gracias por las abundantes bondades y por la generosidad que tienes en tu gran Rey. Para profundizar, Marcos 10:32 a 45. Amén. Amén. Gracias, Marita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Hoy la palabra del Señor nos lleva a una situación compleja del pueblo de Israel en tiempo de los jueces. Este tiempo era bien característico, primero que todo porque Israel no tenía rey humano, pero pidieron uno porque el liderazgo, en ese momento, el juez que tenía Israel, juez, profeta y sacerdote era Samuel, y los hijos de Samuel no hicieron lo correcto ante los ojos del Señor. Samuel ya estaba muy anciano, y ellos piden un rey. Dejaron que Dios no les quería gobernar. Ellos no querían que los gobernara más. Querían un rey como las demás naciones.
Incluso el tiempo de los jueces es característico porque dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Vivimos en un tiempo y hay un claro, es que hay dos reinos, el reino del cielo y el reino de las tinieblas. Está el príncipe de este mundo y el rey de reyes y señor de señores, que gobierna el reino de los cielos. Obviamente que Dios gobierna el reino de los hombres, pero el príncipe de este mundo está en control de todo lo que vemos. Entonces miremos qué nos enseña la palabra del Señor el día de hoy en el devocional, que se llama, como decía nuestra hermana Estela, el rey que no quita. Y el texto base está en 1 Samuel y voy a leer desde el versículo 6 al 17. Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que no corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día causa vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y la advertencia que le hace Dios al pueblo. Pero a pesar de esa advertencia, el pueblo continúa con su deseo de que los gobierne un hombre. Hermanos, la palabra de Dios nos confronta hoy con una verdad solemne, como decía el profeta Samuel. El corazón humano en su rebelión siempre busca suplir necesidades lejos del Señor. En 1 Samuel 8, Israel rechaza el gobierno de Dios y clama por un rey, como tienen todas las naciones. Pero detrás de esto, mis hermanos, detrás de esta petición, hay un pecado aún más profundo, el deseo de prescindir de Dios, es decir, que Dios no esté en sus vidas, que todo lo que es Dios no sea parte de ellos. Hoy como entonces, muchos buscan reyes que no quiten, ídolos que no exijan santidad, que no perturben su comodidad, pero que al final los esclavizarán. En 1 Samuel 8 es una de las tragedias más grandes de la historia de Israel. El pueblo de Dios insatisfecho con su gobierno perfecto, o sea, el gobierno de Dios, exige un rey humano en su incredulidad. Prefirieron las limitaciones paganas a la soberanía santa de Jehová. Pero este pasaje no es solo un relato histórico, mis queridos hermanos, es un espejo que refleja el corazón humano en su rebelión contra Dios. Pues vamos a contrastar los reyes terrenales que siempre toman, oprimen y decepcionan con el verdadero rey, el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como lo dice Marcos 10:42, dice, mas Jesús llamando les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino al que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la misión del Rey de Reyes. Esta fue la misión que cumplió en la cruz. Dio su vida por nosotros. Como decía el devocional, dio su vida para quitar nuestro pecado, para hacernos hijos de Dios.
El pecado de rechazar el gobierno de Dios. Dice entonces, Samuel se estremece ante la petición del pueblo, pero Dios le revela la raíz del problema. No te han desechado a ti, sino a mí. Esa es la raíz del problema. No desecharon a los hombres, desecharon a Dios. Israel no quería someterse a la soberanía divina. Anhelaba un sistema visible, controlable, que no les exigiera fe, confianza, dependencia y obediencia a Dios. Y eso era lo que reflejaba su corazón. Ese era el problema de ellos, lo que había en su corazón. Y ese es el problema de la humanidad. Es el problema que aqueja al hombre. No son problemas sociales, morales, no, eso es su corazón, su rebelión contra Dios, el no reconocerlo como su rey, su verdadero rey. Así lo expresa Romanos 1, 18 al 23, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, escucha, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El hombre no quiere el señorío de Dios. Incluso hay gente dentro del pueblo que no, o sea, que llamamos el pueblo de Dios, que no reconocen el señorío de Dios. El problema no era Samuel, sino su rechazo al gobierno de Dios. Dios les advierte, les dará un rey, pero su elección traerá consecuencias. Traerá consecuencias. Pero el Señor Jesucristo, nuestro rey, el rey, un rey que ellos no quisieran. Incluso usted ve que el rey vino, el verdadero rey vino, y lo rechazaron. ¿Por qué? Por sus ojos han puestos en su propio corazón. No veían que delante de ellos había llegado el Salvador, el ungido, el enviado, el rey de gloria. Primera de Juan 1, 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Incluso ustedes pueden ver que 8 días antes de que Jesús fuera crucificado, lo que llaman el día de Domingo de Ramos, que llaman la Iglesia Católica, que será el Domingo de Ramos, Jesucristo entra sentado en un pollino, en un burrito, y todos gritaban, el Rey que viene en nombre del Señor, Hosana, que viene en nombre del Señor. 8 días después lo estaban desechando, lo estaban crucificando. Él no vino con ejército ni opresión, sino con gracia y verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No de opresión, no les iba a quitar, sino solamente su pecado, pero como amaron más el pecado, amaron más las tinieblas. Mientras los hombres buscan poder, Cristo se despojó de sí mismo. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y está poniendo ese ejemplo en la carta a los filipenses, para que no nos enseñoremos de los demás, para que tengamos en cuenta a nuestro hermano como mayor que nosotros. Pablo dice allá, pues, estemos sentir que en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Despojarse de sí mismo y entregarse por completo para salvar. El mundo moderno, mis queridos hermanos, hace lo mismo. Prefiere gobernantes humanos, filosofías humanistas o placeres pasajeros antes de someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos hoy desechan a Dios en su vida práctica, aunque nombren a Dios en sus labios? Como dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su corazón y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí
es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Y aquí está hablando del pueblo de Dios. Y lo mismo dice Jesús, nuestro Rey, cuando estaba entre nosotros. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Nosotros queremos que Jesucristo nos salve de problemas, de circunstancias, de situaciones, pero que no gobierne nuestras vidas. O sea, que no sea nuestro Señor. Hacer nuestra propia voluntad. Y eso es un problema que tenemos dentro de la iglesia. Iglesia que dice ser iglesia, pero no lo es. Aunque haga muchas cosas que parezcan mostrar amor por el Señor. En Mateo 7:21-23 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, y mire esta horrenda juicio, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y está hablando del pueblo de Dios, está hablando de nosotros. La advertencia de Dios que les hace todo rey terrenal quita. Dios en su misericordia expone las consecuencias de su elección. Tomará a sus hijos, los enviará a la guerra, a guerras egoístas. Tomará a sus hijas, las explotará para su servicio. Tomará tierras y cosechas, impuestos opresivos. Toma libertad y vosotros mismos seréis sus siervos. Ahora miramos el contraste con el verdadero rey. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Lo leímos en Marcos 10:45. Él no quita, sino que da vida abundante. Dice Juan 10:9-10. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No exige servidumbre forzada, sino que libera. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Nos libera de la esclavitud del pecado, el señorío del pecado. Romanos 6:17-18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, mire, voluntariamente, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En la justicia hay libertad, libertad en Cristo, no para pecar, sino para amar a nuestro santo y buen Dios de la manera correcta. Cristo no esclaviza, sino que adopta. Romanos 8:15-16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora miremos el engaño a los reyes que el mundo elige. Israel ignoró la advertencia. Querían un rey que les diera seguridad, sin santidad, gloria y sin rendición. Los reyes modernos, es decir, el dinero, placer, poder, prometen felicidad, pero solo esclavizan. Solo Cristo, el rey rechazado, ofrece gracia que transforma. Como dice Juan 19:14-15. Era la preparación para la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, aquí está Cristo siendo juzgado. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué fuerte, ¿no? Delante de ellos estaba el verdadero rey, el enviado de Dios, el que daría libertad, que daría vida, abundancia, y lo rechazaron. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Predicamos el Evangelio y rechazan al Rey de Gloria. Hay muchos dentro de la iglesia que aunque dicen que amar al Señor, rechazan a Cristo y prefieren el señorío del mundo. Aman el mundo. El mundo sigue clamando por reyes falsos, dinero, placer, como dice ahora, poder, políticos, religiosos, sin arrepentimiento. Pero todos estos terminan esclavizándolos. En Romanos 6:16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Hermanos, solo Cristo, el Rey rechazado, ofrece un reino eterno.
Dice Lucas 1:32 al 33, y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo será ese reino? Isaías 9:5 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Libertad de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, respondiendo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, los ejércitos, hará todo esto. Jesús, el Rey, que no quita, sino que da. Mientras los reyes terrenales toman, Cristo da vida eterna, da libertad verdadera, da paz que sobrepasa todo entendimiento, da una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:3 al 4, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y ahora miremos la ironía divina. Israel pidió un rey como a las naciones, y Dios en su paciencia se los dio a Saúl. Pero en su gracia, siglos después, descendió el verdadero rey, Jesucristo, el Hijo de David, pero a él también lo rechazaron. Hermanos, ¿a qué rey estás clamando? ¿A uno que no te quite tu orgullo, tu pecado o tu comodidad? Hoy Dios te llama a arrepentirnos. Hoy Dios nos llama a arrepentirnos y a coronar a Jesús como único Señor de nuestra vida. Él es el Rey que no quita. Él es el Rey que da. Es un Rey que no te quita tu tristeza, perdón, te quita tu tristeza. Te da gozo eterno. Él quita tu culpa en la cruz. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Isaías 12:2. Hermanos, hermanas, este pasaje nos confronta con una pregunta urgente. ¿A qué rey estás sirviendo? ¿A los reyes de este mundo, que prometen mucho, pero solo toman y destruyen? Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A qué rey estás sirviendo? ¿Cuál es el rey que te gobierna? Mira, Timoteo nos dice, Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación del lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El dinero es el rey de este mundo y muchos lo han aceptado como su Señor y aman y los controla y los gobierna y creen que les está dando, pero les está quitando todos los días. O servimos al Rey de Reyes, que aunque exige todo de ti, Él entrega todo de Él. Lucas 14:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor te da más de lo que puedes imaginar. Efesios 3:20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si hoy reconoces que has estado buscando seguridad en reyes que no son Cristo, es tiempo de arrepentirnos. Volvamos nuestro corazón al único Rey que no quita, sino que te redime, te restaura y te corona de su amor. Este es el verdadero Rey.
al Rey de Reyes, que se ha hecho siervo para su en rescate por nosotros. Mis hermanos, ¿a qué reino estamos sirviendo? ¿Quién es tu rey? ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Realmente el Señor es tu rey? ¿O solamente quieres que Dios te salve de situaciones, de problemas, de enfermedades? Recordemos que Él es Señor y toda boca confesará que es el Señor. Te da un nombre sobre todo nombre y todo ojo lo verá y confesará que Él es el Señor. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por este tiempo que